va a servir para reducir la ceguera en África. ¿Cuánto vale una persona que no pierde la vista? ¿Cuál es el valor de eso? Digamos $10.000. Que sean 20 millones de africanos que sean beneficiados por ese camote. Ese camote vale miles y miles de millones de dólares por prestar ese servicio a la humanidad. Ahora que están en juego este tratado de libre comercio, ahora que se habla de tantísimas cosas de estas donde lo que mandan son las franquicias, los royalties, las regalías, ¿cuánto hubiesen recibido los campesinos del Perú por todo esto? Miles y miles de millones de dólares, pero el Perú nunca lo ha cobrado. Tampoco nosotros, hoy día, empresas internacionales, transnacionales, cogen un recurso genético de quinoa, de lo que sea, le hacen una modificación genética por biotecnología y lo patentan siendo ellos los dueños. Pero no reconocen de dónde viene ese recurso genético, porque, por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica no ha ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica, donde se reconoce a los países como centros de origen de recursos genéticos, y hay que reconocer el servicio que prestan las comunidades tradicionales en conservar estos recursos genéticos. Entonces, justo esa es una de las discusiones más arduas en el TLC, que hay que, si ellos quieren que reconozcamos patentes sobre seres vivos, que son todos estos organismos modificados, etcétera, claro, que ellos reconozcan que somos centro de origen de recursos genéticos. Si ellos tienen el dinero y la tecnología, nosotros tenemos los recursos genéticos. ¿Cómo podemos trabajar juntos para beneficiarnos en conjunto y también dar un beneficio a esas comunidades rurales, ¿no? Y finalmente, todos estos boom exportadores están basados en la agricultura. Están basados en la agricultura. Por ejemplo, acabo de estar en San Martín 9 días y allí está comenzando a incrementarse un cultivo de justo de una de estas plantas que es el sachainchi o maní del Inca, una enredadera amazónica que produce unas nueces, y el aceite de esa nuez, el 80% de ese aceite es omega 3 y omega 6. Es mucho mejor que el aceite de oliva, etcétera, y todo lo demás. Y esos dos ácidos grasos, omega 3 y omega 6, son excelentes para todo lo que es el colesterol, claro, el aparato circulatorio. Los pedidos son 3 containers mensuales de este aceite, y ellos solamente pueden ofrecer por ahora 300 litros mensuales. Y el litro vale pues más de 70 soles, ¿no? Entonces ya los agricultores están comenzando a incrementar, y es un cultivo fácil, es un cultivo que da en tierras degradadas, y es un cultivo que se cosecha todo el año, de manera que el kilo de esta nuez la venden ellos a 2 soles, y todo el tiempo tienen un ingreso. Y he entrevistado a los agricultores, estaba en el campo, estaba en la empresa, etcétera, y es un ingreso excelente que puede sustituir a la coca y todo eso, ¿no? ¿Y ese es peruano? Es peruano, típico. La mayor diversidad genética de este cultivo del sachainchi o maní del Inca está precisamente en San Martín. ¿Cuántas cosas como esas quedan todavía? Bueno, yo ahí lo digo en una parte de este libro, mucho se ha perdido en el camino de los 500 años de imposición de cosas de afuera. Es difícil imaginar y más difícil reconstruir todo lo que hubo, pero todavía quedan 4.500 plantas nativas que se usan en el Perú para 49 fines distintos, 182 domesticadas de plantas, 5 de animales, y que valen una fortuna, porque muchas de estas cosas todavía no las hemos estudiado adecuadamente, y hoy día que el mundo busca productos orgánicos, productos naturales, tintes naturales, nutracéuticos, alimentos de alto poder nutritivo, como la harina de algarroba, la maca, la quinoa, la kiwicha, etcétera, justo eso es uno de los rubros del mercado donde tenemos que entrar, y yo siempre digo, y lo seguiré diciendo aunque me tiren piedras, de que el problema agrario del Perú no se resuelve quemando llantas y cerrando la Panamericana. Hay que entrar a estas nuevas tendencias del mercado mundial, que es lo orgánico, lo natural, lo nutracéutico, etcétera, y allí llegar con nuestros productos a esos mercados. Japón, productos orgánicos, crece la demanda anual 25%, Unión Europea 18%. Allí está el rubro, y orgánico significa producir sin agroquímicos ni pesticidas prohibidos que dañan la salud de la gente y los ecosistemas. Entonces allí logramos
ambiental, económico y bienestar social. Acá está el tesoro perdido de los incas, no es el oro de Atahualpa. Claro, este es el verdadero tesoro de los incas. Y la achira, yo siempre digo la achira... La achira se cultiva en miles de hectáreas en la provincia de Sichuan, en China, para forraje de cerdos, etcétera, tractorable. Se cultiva en Vietnam y se produce de la achira un algodón de sus rizomas, que todavía en Chincha, Cañete, en algunos sitios se encuentra que lo cultivan, porque ese almidón se producen unas harinas y fideos muy adecuados para personas ancianas y bebés, porque es fácil de digerir, es muy bueno, etcétera. Y en el Perú la achira, buscarla cada vez es más difícil. O sea, hay que ir al mercado de Chincha, Cañete, en Chilca, por ahí se encuentra. En Nazca, en Acarí, escondido por ahí en alguna chacrita. Nosotros no sabemos lo que tenemos. Y el Perú tenemos que volverlo a descubrir. Eso de que llegaron los españoles, eso es cuento. Acá tenemos que descubrir nuestro país y hay un reto inmenso para los jóvenes en esto. ¿En qué consiste ese reto? Ese reto consiste en que el Perú tiene futuro, y yo siempre digo, tiene mejores salidas que el aeropuerto internacional, porque muchos se quieren ir de este país. Yo me he quedado y no me ha ido mal. Segundo, en el Perú hay actividades económicas emergentes para los mercados mundiales. Todo lo que es ecoturismo, acuicultura, piscicultura, pescado, carne del futuro. Después todo lo que es productos naturales, orgánicos, camélidos andinos, carne excelente, baja en colesterol. La alpaca tiene fibra de 22 colores distintos, no se necesita teñir. Tenemos algodones de colores, etcétera. Después todo lo que es lo orgánico, natural, ya lo dije. Y luego otras actividades como plantaciones forestales y manejo de bosques. Esos son los econegocios del futuro para el Perú. Y ya han empezado. Incluso acaban de descubrir un yacimiento de arcilla de colores increíbles. En Lambayeque, Cajamarca, donde parece que los antiguos peruanos sacaban una serie de arcillas para pintar esos palacios moche, etcétera. O sea, arcillas de colores, un yacimiento. ¿Cuánto más habrá? De manera que este país está por descubrirse. Y como dijo Raimondi, o escribió hace más de 100 años, jóvenes peruanos, dad tregua a la política y consagraos a conocer vuestro país y los inmensos recursos que contiene. Eso lo escribió hace más de 100 años y tiene una vigencia enorme hoy día. Antonio, una última cosa que no tiene nada que ver con el libro, pero que no puedo dejar de preguntarte. En el campo de Marte están construyendo un proyecto arquitectónico denominado Alameda de la Memoria, en homenaje a las víctimas de la violencia. ¿Qué te parece una cosa como esa? Bueno, como una Alameda de la Memoria y todo está muy bien, pero hay que tener en cuenta una cosa. Según la Organización Mundial de la Salud, un habitante de una ciudad necesita entre 6 y 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Y Lima tiene un déficit de 2.400 hectáreas de área verde. Siempre que intervenimos con algún proyecto arquitectónico o algo en un parque público en Lima, tenemos que pensarlo 20 veces. No vaya a ser que le estemos quitando área verde y disminuyamos la capacidad de respiración de esta ciudad tan contaminada. Eso hay que pensarlo. Yo no digo que el proyecto esté mal. ¿Va a sembrar más cemento? Si siembra más cemento, sí hay más cemento. Va a haber menos área verde, va a haber menos oxígeno en Lima, va a haber más contaminación. Y Lima no puede disminuir sus áreas verdes. Tiene un déficit enorme, enorme. Gracias, muchísimas gracias, Antonio, y regresamos justamente con el tema del campo de Marte.